No pasa una semana o un mes sin que tengamos un nuevo escándalo de corrupción. El escándalo de la semana podría ser el nombre de un buen programa de televisión o radio. Esta semana fueron un exceso de creatividad en los pasajes que compraban nuestras Fuerzas Armadas y las agencias de viaje, donde la esposa correspondiente tenía un rol más allá del razonable. Pero llevamos muchos años así. Y lo que quiero hacer en esta presentación, y junto a ustedes, es ir más allá de esta importante denuncia. El primer paso, sin lugar a dudas, es saber lo que sucede, pero después viene qué se puede hacer al respecto, qué se ha hecho en otras partes, qué se ha hecho en Chile y qué es lo que nos depara el futuro. Y ese es el objetivo de lo que quiero presentarles hoy día. Entonces, partamos por América Latina. Es bueno no centrarnos siempre en nosotros mismos. Tenemos una geografía que nos hace hacer eso más de la cuenta. Y ver un poco qué ha pasado en otras partes. Y esta lámina no daba abasto. Hay una selección de escándalos en cada país de América Latina y la gran mayoría de los que son fuera de Chile ustedes no los van a conocer. Pero los países correspondientes sí los conocen y los conocen muy bien. Y a diferencia de escándalos de hace 20 o 30 años atrás, hoy en día los detalles que se conocen son mucho más vívidos, mucho más evidentes. Hay grabaciones, hay correos electrónicos, hay hasta videos, de modo que no hay necesidad de ninguna imaginación para ver lo que exactamente pasó. Les doy un ejemplo de muchos, pero un par de ejemplos. En el caso del Perú, apenas asume el presidente anterior, Kuczynski, cuando la gente entraba al Palacio de Gobierno, les piden sus celulares por motivos de seguridad. Y esos celulares alguien tomó el chip y lo grabó. Y uno de los grandes asesores de Kuczynski en materia de salud, además su médico personal, aparece en nuestras grabaciones conversando con el dueño de una clínica privada, coordinándose para la tercerización de servicios de salud públicos a esta clínica privada, en que se escucha 10 o 15 veces a este asesor de apellido Moreno, se conoce como el Morenazo, a este asesor Moreno informándole a este amigo de él en la clínica privada, ¿no es cierto?, que es una mina de oro, vamos a ganar un montón de dinero con esto. Y al final de la grabación, como si eso no bastara, el señor Moreno le dice al dueño de la clínica privada de que lo que él quiere a cambio es que su hija, 22 años, recién egresada de dentística, sea la directora del área dentística de esta clínica junto a su amiga de 21 años. El impacto que eso tiene sobre la ciudadanía es muchísimo mayor que escándalos de hace 20 años en que aparecía escrito en algún diario. Este tipo de cosas se vuelven virales. Y ahí tiene una lista para básicamente toda América Latina. Pero además de esos escándalos propios de cada país, tenemos un escándalo que ha pasado a ser el escándalo de corrupción más grande en la historia de la humanidad en cuanto a montos en multas ya pagadas, y que es lo que parte como Petrobras, Lavallato, Odebrecht, una combinación de todos esos casos. Lo que les voy a mostrar a continuación es producto de la delación compensada, el acuerdo de delación compensada que tiene Marcelo Odebrecht con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, en representación también de los sistemas judiciales de Suiza y de Brasil. Tuvo que dar toda la información sobre las coimas que pagó en cada país de América Latina y los beneficios que obtuvo a partir de esas coimas. Y entonces acá está lo que pasó en Brasil, digamos, y viene Argentina, viene Perú, Colombia, etc. ¿Okay? Son 10 países de América Latina, también está Mozambique, que sería otro mapa. En general son 800 millones de dólares en coimas, un beneficio del orden de 3.000 millones de dólares a cambio de eso, y unas consecuencias que vamos a discutir en unos instantes. ¿Cómo se mide esto? Hasta los años 95, 96, hablar de corrupción era hablar de anécdotas, y muy buenas anécdotas y sabrosas anécdotas, pero no más que anécdotas. Y la verdad es que corrupción va a haber y ha habido en todas partes. La pregunta es en qué lugares es más sistémico, en qué lugares son más bien excepcionales, y también qué hacen los países como un todo para reaccionar frente a estos escándalos. Pero a mediados de los 90 comienza un esfuerzo serio por tomar mediciones de corrupción. Se les miran a menos diciendo son puras percepciones. Ha evolucionado bastante, de modo que
son percepciones bastante más sofisticadas que inicialmente y que muchas veces tienen elementos que se están cuantificando. Por ejemplo, se le pregunta a empresas las coimas que tienen que pagar y en qué rango están esas coimas. Ahora, nadie se va a autoincriminar respondiendo yo pagué tal coima y por lo tanto la pregunta es, en su sector es habitual o no pagar coimas y le preguntan por distintos países en que participa la empresa. O a líderes de opinión, o a líderes políticos, funcionarios del sector público. Esto se ha ido sofisticando de modo que sin ser una ciencia totalmente precisa, tampoco es simplemente la opinión pública reaccionando al último escándalo. Hay una combinación de elementos que hacen que estos números son de interés. El índice que más me gusta es el de control de la corrupción del Banco Mundial, en que números grandes son buenos, porque estamos controlando la corrupción y números bajos son malos, que no se está controlando. Este índice toma valores entre -2 y 2, y acá vemos la evolución de algunos países de la región, Brasil una caída fuerte, México una caída fuerte, lo mismo para Panamá, para Perú y para Venezuela. América Latina está peor que el resto del mundo. Aún comparativamente, hay un fenómeno acá que es simplemente redes sociales, gente más empoderada, exigiendo más, pero seguramente en parte porque tuvimos un crecimiento muy importante en nuestras clases medias, es que tenemos ahora una ciudadanía mucho más exigente y menos tolerante con temas de corrupción. La pregunta si lo que tenemos son más corrupción o sabemos más, de un punto de vista de política pública es media irrelevante porque claramente la gente está exigiendo muchísimo más al respecto y tampoco van a haber datos para saldar esa discusión. Lo que sí está claro es que sabemos más y sabemos con mucho más detalles. Vamos un minuto fuera de América Latina, Estados Unidos, y un tema importante. Dos fallos de la Corte Suprema de Estados Unidos que han sido devastadores para la lucha contra la corrupción en la principal potencia del mundo. El primero, en 2010, FEC contra Citizens United, que es un fallo que en la práctica dice que el derecho a expresión incluye el derecho a gastar mi dinero sin límite para expresar mis preferencias, mis ideas, y que salvo que yo me coordine con un candidato, en la medida en que no puedan demostrar que estoy coordinado, puedo gastar lo que quiera. Esto ha estado en el corazón de lo que ha sucedido en Estados Unidos con el Partido Republicano, que se ha alejado de forma dramática del centro, porque unos 5 o 6 billonarios con ideas bastante extremas han logrado cooptar fácilmente las primarias presidenciales de ese partido, poniendo a candidatos uno más extremo que el otro. Pero en un fallo reciente y mucho menos conocido, aparece un segundo tema, y que es el caso de un gobernador del estado de Virginia que recibió de un empresario relojes Rolex, le arregló la casa, un montón de beneficios, pero que correspondía a cohecho en jerga chilena, pero apeló a la Corte Suprema y la Corte Suprema decidió que mientras no se demostrara de que había una contraprestación a cambio de esas plata que estaba recibiendo, esto no era delito y lo exoneró. Y por lo tanto, lo que tenemos entonces ahora en Estados Unidos es que el pago de coimas, de sobornos, se ha vuelto en la práctica legal después de este fallo reciente de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Esto también tiene que ver con lo que ha pasado en Guatemala, que les voy a contar en un segundo. Y veamos entonces acá. Acá está un artículo del New Yorker poco antes de que fuera el fallo definitivo de la Corte Suprema en Estados Unidos, pero claramente alertando a lo que estaba sucediendo con lo que es básicamente corrupción en Estados Unidos, que se ve facilitado por este segundo fallo. En Guatemala hubo una situación de mucha esperanza, algo no tan distinto a la primavera árabe de hace 6-7 años atrás, en la cual la ciudadanía se revela frente a un presidente y una vicepresidenta corruptos, que eran los líderes de una red de corrupción con las aduanas del país, los sacan del poder y juega un rol muy importante en esto el CICIG, una comisión interamericana contra la impunidad en Guatemala, que se creó hace unos 10 años y que tomó el tema de fortalecer las instituciones judiciales en Guatemala para poder llevar a la justicia casos de corrupción. Dirigida por un jurista colombiano de prestigio, Iván Velázquez, jugó un rol muy importante en llevar a la cárcel a un número grande junto a la fiscal guatemalteca en este rol. Sin embargo, con Trump en el poder, el mensaje de Estados Unidos que esto importa mucho menos, se envalentona el presidente que subió después del corrupto, que llegó con la agenda anticorrupción, que era un locutor, un señor Jimmy Morales, digamos, y él ahora
se vio complicado por esta misma comisión, porque encontró que había tenido financiamiento ilegal en sus campañas, y decide entonces no renovar el mandato que tiene el CICIG para estar en Guatemala. En este momento se está negociando, pero lo que sí está claro es que el señor Jimmy Morales no tiene buenos asesores comunicacionales, es el setting que eligió para decidir y anunciar que no renovaba el CICIG. Si ustedes ven bien, esta es la mejor foto que conseguí, pero atrás está lleno de militares haciendo un saludo. Ipsos tiene una encuesta de octubre, toman una muestra grande de países de todo tipo, varios desarrollados, varios emergentes, y el primer tema que más importa a la gente es corrupción. Hay 4 temas casi empatados arriba, pero el número 1 es corrupción. Este es un tema que está realmente en la agenda. Ok, es un momento bastante desolador y uno abre los diarios y confirma ese sentimiento, no solamente en Chile, en buena parte del mundo. La próxima pregunta que hacerse es, bueno, ¿es realmente tan importante? ¿Por qué importa? ¿Por qué dedicarle tanta energía y tiempo? Y ahí partamos por definir corrupción. Hoy en día corrupción se usa para todo, es una arma contra cualquier enemigo político, y por lo tanto es bueno echar una revisión a las principales definiciones. La primera definición del fin de los 90, y que sigue siendo la más utilizada y la que es más fácil de operacionalizar, es aquella que dice que el abuso de un cargo público para beneficio privado. ¿Okay? La segunda definición extiende lo del cargo público a la idea de que lo que uno tiene es el mal uso del poder que le ha sido encomendado a alguien. Entrusted de la palabra en inglés, encomendado es la mejor traducción al castellano. Y finalmente tenemos una idea más amplia de corrupción, que en algunos países es perfectamente legal, pero igual muy dañina, y que es la captura de política pública por intereses privados. Es cuando ciertos grupos tienen mucho más influencia de lo que uno quisiera, o lo cual es razonable en una democracia, sobre las políticas que se van decidiendo. Está la forma tradicional de corrupción, aquella que preocupaba a los analistas en los años 90 y que consiste esencialmente en coimas, en sobornos, en esa pequeña corrupción de todos los días que en Chile es relativamente poca, pero en muchos otros países es enorme y que realmente es lo que los ciudadanos ven y les dificulta tremendamente la vida. Y está lo que se ha llamado gran corrupción, la corrupción de nuestros días, las redes enormes tipo Odebrecht. El precursor de esto, también de América Latina, fue el caso Fujimori y Montesinos en Perú. Y acá vemos entonces lo que fue el caso Fujimori y Montesinos. Fue una red planificada con Fujimori y Montesinos al centro y con coludidos con personas claves en las Fuerzas Armadas, en el Congreso, en los medios, es decir, todo, y además todo grabado en videos. Es decir, claramente la evidencia está ahí para siempre. Se trató de una red realmente que capturó el Estado para un grupo de personas. De hecho, fue clave que en la parte de los medios hubiera un canal de televisión que no fuera capturado por el gobierno ni forzado a salir porque no le daban avisaje al gobierno, que es el que denuncia, el que transmite noche a noche en Lima los Vladivideos cuando este escándalo irrumpe. Y el caso brasileño, la parte Petrobras también tiene un número muy grande de personas que son parte de esta red de corrupción. Son 16 empresas, un número importante de políticos transversales envueltos en esto. Las contralorías regionales o estaduales en Brasil también envueltas. Es algo bien sofisticado, si ustedes quieren. Los costos de la corrupción. El mal uso de recursos públicos, por ejemplo, en infraestructura, se hacen los proyectos que no tendrían por qué hacerse y cuestan mucho más de lo que debieran y terminan siendo de peor calidad. Menor crecimiento, menor desarrollo, el sentido más amplio de crecimiento inclusivo, y se termina deslegitimando la política y siendo un terreno fértil para que emerjan liderazgos populistas. Ahí tenemos un costo de la corrupción. Interesantemente, con Estados Unidos saliendo del escenario mundial en estos temas, que sin haber sido perfecto, Estados Unidos sí tenía un rol importante. Estados Unidos fue el primer país en pasar una ley que hacía ilegal el pago de sobornos fuera de Estados Unidos y que conllevaba las mismas penas de cárcel que si se pagaba en Estados Unidos. Esa ley del 79 llevó a que las empresas americanas invirtieran más en países donde se paga menos sobornos y menos en países en que se paga más sobornos. Y claramente tuvo un efecto concreto. Bueno, con Trump y Estados Unidos saliendo totalmente de este escenario, hay otros actores que han entrado a llenar eso y uno ha sido el Fondo Monetario.
El Fondo Monetario no usaba la palabra corrupción en un documento oficial hasta hace un año, yo diría prácticamente nunca. Los bancos mundiales, el BID, lo comenzaron a usar tímidamente a fines de los 90. Antes tampoco se usaba esa palabra. Pero el Fondo Monetario es realmente la última institución que uno se imaginaba entrando en el tema de la corrupción. Y sin embargo, toma el tema y lo toma con el siguiente argumento. Nuestro rol en la estabilidad macroeconómica y la estabilidad macroeconómica de varios países claves se está viendo afectada por la corrupción. El problema en Brasil es que la corrupción ha llevado a que los gobiernos no pueden resolver los enormes déficits fiscales que tienen. El problema en Ucrania es parecido a ese. Y según reportes de prensa, habría habido exigencias del Fondo Monetario a Ucrania para el desembolso de los créditos en términos de tomar medidas concretas para remover a ciertos agentes corruptos dentro del Estado y reemplazarlos por gente que no lo fuera. El Fondo Monetario tiene una estimación de cuánto se paga en sobornos solamente al año. Esta es una pequeña parte del costo de la corrupción y es del orden de 2% del Producto Mundial. Estamos hablando de 1,5 a 2 trillones de dólares. También incluye afirmaciones como que la corrupción afecta al crecimiento inclusivo y por lo tanto tenemos entonces de que cuando el Fondo Monetario dice esto, es que esto ya realmente tiene una evidencia durísima como para ser parte de lo que van a ser las políticas del Fondo Monetario a futuro. Vamos a sacar a la moneda, pero en un tono más optimista. La corrupción lo que señala, lo que muestra, son debilidades institucionales. Son malos equilibrios institucionales en que la cosa no está funcionando bien en un país. Y por lo tanto, cuando uno logra reformas que cambian esas instituciones y que cambian los equilibrios de poder dentro de una sociedad, uno muchas veces logra dar un salto importante en términos de desarrollo, en términos de crecimiento inclusivo. Esta es una idea vieja en ciencias sociales, en ciencia política y en economía, con grandes nombres detrás de ella. Los más recientes son Daron Acemoglu y Jim Robinson, también están menos conocidos, pero a mi juicio más profundos están Engelman y Ken Sokolov hoy en día. Pero para atrás hay mucha gente que con distintas variantes ha hablado de esto y mostrado evidencia de esto. Muchas veces cuando uno ve un país exitoso y una mira para atrás, uno ve algún momento clave en que hubo un cambio en un equilibrio con reformas institucionales que llevaron a equilibrios virtuosos que permitieron el tipo de crecimiento inclusivo que es el que permite a un país desarrollarse. Entonces, no es que hay recetas, no las hay, pero sí está que cuestiones que están sucediendo hoy día perfectamente puede ser que en el futuro cuando se mire para atrás, sean los momentos claves en los cuales un país logró nuevos equilibrios, mejores instituciones y una mejor convivencia entre esa institución y la ciudadanía, de modo de alcanzar un desarrollo. Y entonces la pregunta es si se puede hacer algo que se pueda hacer para lograr estas cosas. Vamos a la evidencia primero. 3 experiencias exitosas de países en los últimos 50, 60 años en que han pasado de ser muy corruptos a poco corruptos. La primera hay que mencionarla por honestidad intelectual, pero claramente no la recomiendo, y el caso de Singapur con un presidente autocrático, un régimen autocrático, que pasó a ser los países menos corruptos del mundo. Ahora, la evidencia es clara que con regímenes dictatoriales autocráticos, típicamente en promedio hay mucho más corrupción. Esto es la excepción que confirma la regla. Lo que sucede típicamente es que los contrapesos que hay en la sociedad dejan de existir y por lo tanto es mucho más fácil robar, no es mucho más complicado que eso y la evidencia es consistente con eso, pero ahí hay una excepción. Casos más interesantes, aunque también vamos a ver como inspiración no sirven tanto, son el de Hong Kong y el de Georgia. Hong Kong era un lugar muy, muy corrupto hasta comienzo de la década de los 70. La policía en Hong Kong era peor que la peor policía en América Latina hasta esa época. A pesar de ser un protectorado británico, se gobernaban con criterios distintos a los que había en el Reino Unido en la época. Sin embargo, el 73-74 hay un escándalo con el jefe de policía de apellido Godber, británico, quien al ser descubierto en una red de corrupción escapa al Reino Unido. Esto llega a los titulares, es un gran tema en Reino Unido lo deporta a Hong Kong para que lo metan en la cárcel y lo hagan juicio, y el Reino Unido crea una institución para terminar con la corrupción policial en Hong Kong, el ICAC.
usando las técnicas que hoy en día sabemos son las que mejor funcionan, por ejemplo, protegiendo a los informantes. Se creó una instancia seria en la cual uno podía informar de corrupción y no tener miedo de que iba a haber represalias, y además dándole muchos elementos para llevar a juicio rápidamente a la gente que fuera denunciada. Se logra revertir la corrupción en la policía, y esto lleva a una dinámica virtuosa que transforma a Hong Kong en un país con índice de control de corrupción muy buenos. En tiempos más recientes, una experiencia bien singular que es Georgia, una de las ex repúblicas soviéticas, y que tiene nombre y apellido, seguramente mal pronunciado, pero Mikhail Saakashvili, quien, como presidente de Georgia, en un plazo de solo 12 años, lleva a ese país del lugar 188 al lugar 50 en el índice de control de la corrupción. Es decir, al comienzo Georgia estaba peor que el peor país de América Latina, y termina a nivel de Costa Rica. En América Latina, lo vamos a ver en 2 minutos, hay esencialmente 3 grupos. Chile y Uruguay, los mejores, más o menos en empate, luego Costa Rica solito y luego todo el resto. Y claramente pasamos de alguien que estaba por debajo de lo peor a llegar a lo que es la segunda división o primera división B, si ustedes quieren, en América Latina. Un cambio bien notable, pero basado en la historia de una persona que es difícil de encontrar muchos Mikhail Saakashvili como para hacerlo. Es una historia de una persona realmente muy jugado, se arriesgó muchísimas veces. Hay reunión del Parlamento en que saca patadas a los senadores y diputados que estaban promoviendo medidas corruptas, con lo cual tiene el apoyo popular, pero no todo presidente va a hacer eso. En general, no es algo para ser copiado. Lo que sí uno puede pensar es en cómo aprovechar escándalos de corrupción como una ventana de oportunidad para hacer reformas importantes. El problema de las reformas anticorrupción en general, de las reformas que fortalecen instituciones, es que hay los incumbentes o personas claves con poder que pierden con esas reformas y tienen derecho a veto. Por ejemplo, muchas de esas reformas le quitan poder a los partidos políticos o al Congreso o al Ejecutivo, y a nadie le gusta perder poder y por lo tanto los incentivos para hacerlo son muy bajos. En épocas de escándalos ese veto se levanta, y si uno logra formar una coalición entre ciudadanía, medios, líderes políticos que sí quieran promover esta agenda, que siempre los va a haber, digamos, uno puede en esos momentos hacer esas reformas que serían muy difíciles de hacer en tiempos normales. Ahora, el desafío es grande. Está lleno de escándalos en que no se hacen reformas valiosas. Y parte del problema es que el mismo escándalo significa que los líderes políticos están muy debilitados. Y independiente que algunos de ellos puedan ser muy honestos y muy buenos, nadie les cree a nadie nomás. Y por lo tanto no es fácil aprovechar estos escándalos de corrupción para llevar las cosas adelante. Les doy un ejemplo de México, antes de pasar a Chile. México tuvo un enorme escándalo de corrupción bajo Peña Nieto que involucraba a la Casa Blanca, una casa que le fue facilitada a Peña Nieto y a su señora por una empresa constructora con la cual tenía contratos el Estado, por evaluar en $7 millones. Esto lleva a que, era un escándalo más en México, a que finalmente una alianza transversal entre sociedad civil, mundo académico, empresarios más jóvenes y más dispuestos a competir en las vías internacionales, se unieran para mejorar la legislación anticorrupción en México. Había un sistema nacional anticorrupción que se había aprobado en general, pero que lo tenía las leyes secundarias que son clave en México, y este grupo pone presión para que esas leyes secundarias sean buenas leyes, y se terminó con buenas leyes, y en este momento la gran pelea en México está por nombrar un nuevo fiscal nacional. Peña Nieto se dio cuenta que si ponía a alguien en serio, esto iba a ser problema para él. La sociedad civil le presionaba mucho que no ponga a Peña Nieto algo cercano a él. Esto es un tema que se sigue peleando en México, pero claramente esto fue un tema en que la calidad de las leyes en este tema son ambiciosas y buenas. Por ejemplo, el dueño de Cineplex en México, que también es el dueño de Cinehoids en Chile, una cadena grande de cines en México, puso los cines a disposición para juntar las firmas para que esto fuera una iniciativa de la sociedad civil de proyecto de ley. Y se juntaron mucho más las 300.000 firmas necesarias gracias a que se daban avisos antes de las películas invitando a la gente sentada en el cine a firmar esta iniciativa. Vamos al caso de Chile. Ahí están una lista selectiva de los escándalos más grandes de los últimos años. Ustedes los conocen bien, así que no tengo que entrar en detalles, pero están ahí Corpesca, Penta, SQM, Cabal, el Milico Gate y el Paco Gate. Perdón, a ver si me fue esto.
Ahí está nuestro control de la corrupción. Y ha bajado de manera importante. Ahora, esta es una baja no trivial y que es importante revertir. Sin embargo, ahí tenemos todos los países juntos. Y ahí arriba sigue Chile. Es decir, hemos bajado relativo a nosotros mismos, pero no relativo al resto de la región. ¿Okay? Ahí los que están bien abajo es Venezuela, los dos de arriba son Chile y Uruguay. Y la posición relativa dentro de América Latina no ha cambiado en el sentido que están Chile y Uruguay arriba, Costa Rica entre medio y todo el resto mucho más abajo. En ese sentido ha permanecido igual, pero lo que los países perciben no es comparado a otros países, perciben comparado a como ellos estaban antes, y en ese sentido está el deterioro del cual les conté inicialmente. ¿Okay? Dos son los desafíos que hemos enfrentado frente a los escándalos de corrupción en Chile. El primero es llevar a la justicia a los culpables, que haya sanciones a los inculpados. Y ese es un desafío que está en todos los escándalos de corrupción y que casi siempre uno termina en frustración. Porque aun cuando uno tenga fiscales valientes que hagan bien el trabajo y que sean agresivos, casi inevitablemente las leyes eran débiles, las penas prescribían, no existían las figuras legales correspondientes como para que esto realmente se pudiera llevar a la justicia, y vamos a terminar con la población frustrada. Y por lo tanto, la única excepción a eso, de hecho, es Brasil, en que da una enorme coincidencia que meses antes de que estalla el Lava-Jato se había aprobado en el Congreso, producto de las manifestaciones masivas antes del Mundial por la corrupción que había habido en los estadios, se había aprobado una ley de dación compensada que fue clave para llevar esos casos adelante, que en Chile no teníamos eso. Entonces tenemos que, en general, el llevar a la justicia, hay que hacerlo todo lo que se pueda, pero va a llevar a frustración. Lo que sí está en paralelo, pero es bien distinto, es aprovechar esa ventana de oportunidad para hacer reformas, de modo que no solamente a futuro no se repitan los escándalos, sino que además dar un salto cualitativo en calidad de instituciones y, por lo tanto, en las posibilidades de un desarrollo inclusivo. En cómo aprovechar esa ventana de oportunidad. Y ese es el tema en el cual Chile, voy a argumentar, lo ha hecho bien. Desde el 2015 en adelante hemos aprobado 13 proyectos de ley. En general, por expertos diversos e independientes, la gran mayoría bien evaluados, y les voy a contar los detalles de inmediato. En el escándalo de corrupción anteriores también aprobamos proyectos de ley, tuvimos el MOPGATE, quizás el más conocido de los anteriores, pero lo típico era aprobar 1 o 2 proyectos de ley, no 3. ¿Okay? Ahí están todos los proyectos y vamos a algunos detalles. Tenemos nuevas campañas electorales. Se transparentó el financiamiento de las campañas. Se prohibió el financiamiento de personas jurídicas, la propaganda está ahora limitada y no tapiza la ciudad, hay la posibilidad de denuncia ciudadana, esto suena obvio, pero la ley anterior solamente podían denunciar ilícitos en la ley de campañas los presidentes de partidos políticos, la ciudadanía no tenía cómo denunciarlo. El CERVEL tiene nuevas facultades y nuevas capacidades y hay sanciones que son más proporcionales y disuasivas. Ahí tienen el mismo lugar en el 2012 con las viejas reglas, el 2016 con las nuevas reglas durante la campaña. Esta fue una medida muy criticada por cierta élite, editoriales del Mercurio por doquier reclamando que faltaba un ambiente electoral, varios de ellos. Esta crítica dejó de aparecer después de que los mismos partidos hicieron encuestas y se dieron cuenta que más del 80% de la gente apoyaba estas nuevas campañas en que no se tapizaba la ciudad con carteles que no informaban absolutamente nada más que el nombre y la sonrisa de cada candidato. Nuevos partidos. La mayoría no militamos en partidos y por tanto no conocemos esa realidad, pero la realidad es que los partidos chilenos durante las últimas décadas han sido muy poco transparentes y muy poco democráticos en lo que es internamente. Y por lo tanto, las reformas que se hicieron, porque se requiere partidos que funcionen bien, pero una democracia que funcione bien, apuntan precisamente a darles más transparencia y mejor funcionamiento democrático. Ahora tenemos padrones electorales confiables en los partidos, tenemos transparencia activa y pasiva, tenemos una componente pública de financiamiento que antes no existía, de modo que antes quien tenía acceso a los financistas para los partidos, que eran todos privados, era quien mandaba en el partido. A veces era literalmente quien ponía la plata en el caso de algunos partidos. Tenemos también una protección de los derechos de las minorías dentro del partido y tenemos elecciones directas, y ahí fue un tema, que hubo una pelea grande en el Congreso,
en que se logró que el CERVEL pueda organizar elecciones internas, pero no es obligatorio. ¿Okay? Los partidos se oponían, porque las directivas se oponían, porque les facilitaba ser reelectos el no tener elecciones organizadas por el CERVEL. No es más complicado que eso. Pero se les dejó la posibilidad, y ahí tenemos entonces a dos parlamentarios muy distintos, pero que tienen en común que son minoría en sus partidos. Díaz y Belolio, Díaz del PS, Belolio de la UDI, reclamando de que quieren que el CERVEL organice esas elecciones, que pase de esta posibilidad a que sea una obligación, y es cosa simplemente de que el Ministerio de Hacienda ponga las platas para poder financiar eso desde el CERVEL. No se requiere más que eso. También tenemos al CERVEL fiscalizando a las platas que reciben los partidos. Hay un proceso de aprendizaje. El CERVEL también ha tenido un proceso en el cual ha tenido que cambiar su lógica de organizar elecciones en que eran amigos de todo el mundo a estar fiscalizando los partidos, lo cual obviamente es una situación más confrontacional, pero se ha movido en la dirección correcta y lo está haciendo cada día mejor. Prevención de la corrupción. Una cosa interesante de esta agenda es que pasamos el gobierno de Bachelet a Piñera y se ha seguido con varios de estos temas. Esta no es una agenda de derecha a izquierda. De hecho, hay gente que la promueve de derecha a izquierda y hay gente que se opone de derecha a izquierda también. Es una agenda transversal. Es el tipo de agenda, de hecho, en que la mayoría de las medidas, como que el 99% está de acuerdo, ¿no es cierto? ¿Quién va a estar en desacuerdo con que las elecciones internas de los partidos sean como las elecciones que tenemos a nivel nacional, en las cuales el CERVEL organiza y sabemos el resultado a las 3 horas de cerrar las mesas? Bueno, van a estar en desacuerdo los que controlan algunos partidos y no mucho más que eso, ¿no? Entonces, claramente, ese tipo de medidas es donde, si uno logra instalarlo y poner presión, uno va a lograr avanzar. En el tema acá de persecución y sanción de la corrupción, bajo el actual gobierno, se introducen indicaciones que permiten mejorar mucho ese proyecto de ley. Hubo presión de la sociedad civil, hubo parlamentarios claves, transversales, que apoyaron este tema, pero al final también es clave el Ejecutivo en lo que es iniciativa legislativa y por lo tanto muestra que esta agenda ha pasado de un gobierno a otro de una forma interesante. ¿Qué se aprobó ahí? Lo contrario a Estados Unidos, que les dije al comienzo. En Chile ahora el cohecho no va a requerir demostrar la contraprestación, que en la práctica es imposible. El mero hecho de estar en una posición de poder y recibir dinero de un privado significa de que acá hubo cohecho y por lo tanto es la legislación en la mayoría de los países avanzados, solía ser en Estados Unidos, no lo es ya, y por lo tanto tenemos eso. También tenemos penas más altas para los delitos de corrupción, que también eran muy, muy bajas lo que teníamos en Chile. Esto fue aprobado hace 2 semanas. Sistema de alta elección pública fue la gran reforma después del Mobgate, pero hubo algunos resquicios que fueron muy bien aprovechados para eludir el espíritu de esta ley. Estaban los provisionales y transitorios que evitaban un concurso en la práctica o sesgaban ese concurso. Se han cerrado esos resquicios y deberíamos tener este sistema funcionando mucho mejor. Tenemos transparencia en los mercados del suelo, esto motivado por el caso Cabal, y finalmente la formación ciudadana regresa a las escuelas y los colegios de Chile. Nuevas declaraciones de patrimonio e intereses. Estas declaraciones son claves históricamente por 2 motivos, hoy en día por 1. Históricamente para detectar enriquecimiento ilícito y para detectar conflictos de interés. Hoy en día el enriquecimiento ilícito se detecta por la unidad de análisis financiero. Y por lo tanto, esto ahora es clave para conflictos de interés. Chile tenía estas declaraciones, pero no funcionaban en lo más mínimo porque la información que contenían era totalmente insuficiente para saber nada de dónde tenía las inversiones una autoridad. Lo clave es saber si tiene el sector pesca y por lo tanto no puede tomar decisiones que tienen que ver con pesca. No se sabía absolutamente nada de eso. La nueva legislación tiene la información necesaria, es pública, tiene un ente a cargo de fiscalizar, que es la Contraloría. En general, es una mejora importantísima en este tema. A nivel de mercados, tenemos varias reformas interesantes en lo que es libre competencia. Tenemos otro escándalo que se está cerrando, otro juicio, el caso de las farmacias, salió en la prensa ayer, antes de los laboratorios, cuidado, perdón. Pero acá tenemos entonces que lo que es colusión, vamos a tener ahora la posibilidad de penas de cárcel y delación compensada, que es una combinación potente y que es la forma en que esto funciona y bastante bien en países desarrollados. Y después, en lo que es el regulador de los mercados financieros,
se le da muchos mayores poderes y mayor autonomía y se crea un ente colegiado a cargo de regular el mercado financiero, el CMF, Consejo de Mercados Financieros, que es un salto bien importante en la calidad de nuestra regulación financiera. En Chile hemos tenido la vergüenza en los últimos 15 años que ves que hay un escándalo de uso de información privilegiada, por ejemplo. Nos enteramos siempre por el regulador de Estados Unidos y después nuestro regulador se entera. Eso va a cambiar en forma notable con lo que tenemos acá. Y tenemos el motivo por el cual me invitaron, imagino, que es la comisión que me tocó presidir y que jugó un rol en estas reformas de las cuales les he venido contando, que quiero contarles brevemente ese rol y después hacer una reflexión mucho más general. Fuimos 16 personas bien diversas en lo político y en lo profesional. Estaban desde lo político Olga Feliu, que en paz descanse, que fue ministra de Pinochet, hasta Manuel Riesgo, un destacado militante del Partido Comunista. Y entre medio, una gran variedad de personas. Estamos en Valparaíso, Agustín Siqueira, ilustre hijo de esta ciudad, fue uno de los miembros. Estaba Benito Baranda, Vittorio Corvo, Andrea Repeto, Marcela Ríos, muchos más. Fue un grupo diverso que tuvimos, ahí están 4 cifras, 16 miembros, 45 días. Optamos por hacer propuestas concretas, de modo de poder evaluar después si se cumplieron o no. Hicimos 236 propuestas concretas, agrupadas por temas, obviamente. Y finalmente apostamos a que fueran unánimes. Desarrollamos toda una metodología para que estas propuestas fueran unánimes, porque ese era el mensaje que queríamos dar. Que un grupo muy diverso estaba de acuerdo en qué hacer en temas de corrupción y en temas más generalmente de fortalecer instituciones. De hecho, fue importante que no hubiera líderes políticos ni empresariales dentro de la comisión. Los escuchamos a todos, los invitamos a todos, pero no fueron parte de la comisión. Nosotros decidimos qué temas abordar y nosotros desde un primer día dijimos esto va más allá de la corrupción, se trata de la corrupción como un síntoma, pero el problema profundo son debilidades institucionales y por lo tanto queremos apuntar tanto al síntoma como a las causas más profundas. Propuestas específicas y además buscando unanimidad. ¿Cómo se empujó esta agenda? ¿Cómo se logró tanto avance en esta agenda? Bachelet recogió parte de nuestras propuestas en una cadena nacional a fines de abril de 2015, incorporó otras cosas legítimamente, y de ahí partimos con 15 o 20 proyectos de ley al Congreso entre junio y julio del 2015. Ahora, 3 años después, hay 13 proyectos de ley aprobados y les voy a contar en un minuto, en general con muy buena evaluación. Entonces, ¿cómo se logró esto? Primero, liderazgos en el Ejecutivo claves, partiendo por la presidenta, pero también ministros que realmente venían de una tradición intelectual en la cual uno está convencido de que este tipo de reformas van mucho más allá de la coyuntura política, tienen impacto en el mediano y largo plazo. Me refiero a los que eran ministros de la SECPRES y de Hacienda durante los años de estas reformas. El rol de los medios de comunicación. Transversalmente hubo medios claves que contribuyeron, o líderes de opinión, o periodistas importantes que contribuyeron con esta agenda en momentos importantes. El rol de la sociedad civil también fue sumamente importante. Y todo esto en un substrato de un descontento e indignación y espanto ciudadano. El momento en que uno se transforma en un país en que esto pasa a ser normal, es mucho más difícil hacer reforma. En Chile tenemos una capacidad grande de indignarnos frente a estas cosas y el desafío es cómo traducir eso en iniciativas que permitan mejorar y reformar. Y acá jugó un rol muy importante un observatorio anticorrupción que creamos desde Espacio Público, una fundación en la cual yo era presidente en ese momento, y Ciudadano Inteligente. Y acá la idea era, tenemos una ciudadanía indignada, pero nadie es capaz de seguir 20 proyectos de ley siendo tramitados por las comisiones de la Cámara y del Senado. Y por lo tanto fuimos informando semana a semana cómo iba esa tramitación, pero no un cómo iba abstracto. Se iba evaluando en qué medida los proyectos de ley que iban emanando reflejaban o no las propuestas que había hecho esta comisión. Y se ponía nota de 1 a 7 y grado de avance de 0 a 100% en cada una de las 236 propuestas. Ahora, había propuestas mucho más importantes que otras. 30 expertos diversos ponderaron la importancia de las propuestas, de modo que eso también se dejó en manos de un grupo transversal. Y entonces, esa información estaba ahí para usarla por líderes de opinión, medios de comunicación, líderes políticos. Me tocaba, por ejemplo, en alguna reunión con
por mi trabajo más de economista tradicional en el Ministerio de Hacienda, y se me acercó a algún funcionario de Hacienda a decir que tal tema nos pusieron un 3, la ley está quedando súper buena, merecemos un 6, y me da toda una explicación de por qué merecían el 6, y lo estaban mirando en los ministerios, esto como un referente para ver si están haciendo bien o mal la pega. En general, entonces, esto permitió poner presión para sacar adelante esto, pero también dar como un benchmark contra el cual uno iba evaluando los avances. Les doy una anécdota adicional. Estamos en diciembre de 2015 y se está tramitando la ley que reforma los partidos políticos. Y me llama un conocido parlamentario, muy importante parlamentario, y me dice, yo no estoy en la comisión que está viendo esto, pero acabo de leerlo, en mi partido esto no va a volar, olvídate. Esto, el momento en que lo vea la gente que está fuera de la comisión, se termina este proyecto. No tienes cómo obtener los votos para un proyecto como este. Es una locura. En enero se aprobó el proyecto. Es decir, claramente, y no es que esta persona no tuviera el buen diagnóstico de cómo reaccionaron sus colegas. Había líderes que estaban jugándose por esto, y la gran mayoría eran los que habían sido históricamente minoría en sus partidos, y por lo tanto querían tener una cancha pareja dentro de sus partidos. Hay excepciones, pero la gran mayoría es los que habían sido minoría en sus partidos quienes se jugaron por esto. Pero también fue clave el que en momentos importantes en los cuales en el Congreso esto dejaba avanzar en alguna comisión clave, hubiera presión de medios, de la ciudadanía, de líderes de opinión transversales, y en ese momento uno lograba volver a enrelar esta agenda y hacerla seguir avanzando. ¿Okay? Entonces tenemos, la mayoría de los proyectos de ley tienen cosas muy buenas y cosas que no funcionan y que no resultaron bien. Esa es la verdad. Y la mayoría de los proyectos de ley, la mayoría de la gente tampoco los entiende en detalle. Y por lo tanto es muy fácil para un gobierno, cualquier gobierno, tomar las cosas más fáciles, hacer algo y decir que hubo un avance. Y cuando son temas que llevan muchos años y que no se ha hecho nada, eso puede ser más que suficiente de un punto de vista político. Sin embargo, es importante que exista una presión ciudadana con benchmarks lo más objetivos posible para motivar a los gobiernos a ir más allá y tomar medidas que también son a veces impopulares, que requieren capital político, que requieren jugarse por ellas. Y lo que logró este Observatorio Anticorrupción fue eso. Aquí había un estándar previo que estaba legitimado. 16 expertos transversales habían dicho esto era, había sido una convención presidencial, tenía el aval de la presidenta, habían dicho esta es la agenda y vamos a medir contra eso. Y la tentación era del Ejecutivo, del Legislativo, oye, nosotros queremos medir con otra cosa. Bueno, acá tenemos la sociedad civil que vamos a medirlo con esto, usted mira con lo que quiera, pero esta es la sociedad civil y de acá depende si usted lo religen. Y por lo tanto, si uno tiene ese tipo de referentes objetivos, uno puede lograr mucho mejores legislaciones que si simplemente uno entra en la dinámica en la cual el gobierno dice que la ley es fantástica, la oposición dice que es pésima, y la ciudadanía francamente no tiene muchas veces cómo distinguir en qué medida es lo uno o lo otro. También importante el rol que tuvo este observatorio para validar a aquellos líderes que se jugaron por esto. No fue solamente el garrote, fue también la zanahoria. Acá, en un ambiente en el cual había mucho desazón, desconfianza total hacia la política, acá había un ente independiente, serio, autónomo, que decía, esto sí es un avance importante. Y esas notas que pusimos, de esas 13 proyectos de ley en esos temas, con una excepción, en 2 de esos proyectos de ley la evaluación es buena. No hay un 7, pero son todas notas de 5 y hasta 6,5 entre medio. Y por lo tanto, para mí mismo fue interesante el ejercicio porque una cosa es cuando uno mira después y se obsesiona con algún punto que no salió, y otra es lo que uno pensaba antes, que uno dijo, estas son las 15 medidas que uno quisiera, y se da cuenta que hay 10 que están con un 7, 3 con un 5 y 2 quedaron con un 3 o un 1, digamos. Pero claramente que se logró un montón de cosas. Entonces, realmente es un ejercicio en general saludable el pensar de antemano a través de la sociedad civil qué es lo que uno esperaría de una ley, ojalá con cosas bien concretas, y después poder evaluar esa ley a la luz de lo que resultó. ¿Qué falta? Quedan varios desafíos muy importantes. Un tema importante es el seguimiento de la puesta en marcha de estas nuevas legislaciones, de estas reformas.
Es más fácil concentrar la atención de la sociedad civil durante las reformas, mientras están los escándalos, que después de que se han hecho las reformas. Pero la implementación es muy, muy importante porque los grupos afectados tienen todo el interés para licuarlo cada vez que se dé la oportunidad y la sociedad civil ya está en otra cuando estas cosas se están implementando. Y por lo tanto, el mantener las energías para seguir la implementación de estas leyes es un tema clave si queremos que perduren en el tiempo. La historia de Italia de mediados de los 90 esencialmente son reformas bien hechas, pero que no hubo seguimiento de la sociedad civil y que se fueron licuando una por una. Es un resumen, pero un poco caricatura, pero no es un mal resumen de lo que pasó en Italia. Segundo, quedan temas pendientes, importantes. Uno, corrupción municipal. Uno habla con los expertos en los índices de corrupción y la versión un tanto caricaturizada es que Chile tiene buenos indicadores de control de la corrupción relativo a nuestro nivel de desarrollo. Básicamente porque el gobierno central en Chile es poco corrupto, hay bastante probidad. Pero a nivel municipal no somos mucho mejores que el resto de América Latina. Lo que sí, gastamos mucho menos dinero a nivel municipal porque somos un país muy centralizado. Y por lo tanto, a nivel municipal es donde la gente vive la democracia de forma más directa a través de la salud que reciben, la educación que reciben, y por lo tanto ahí hay un tema pendiente que es políticamente muy costoso, es difícil, pero que debemos abordar y que se vuelve más urgente con la elección de gobernadores, porque ahí no va a ser ya los municipios, van a ser los gobiernos regionales, los cuales van a empezar a manejar mucho más dinero y nuevamente es muy bueno que tengamos un gobierno más descentralizado, pero no a costa de tener una enorme corrupción. Y por lo tanto ahí tenemos un tema en el cual hay urgencia y es importante. Un segundo tema es que hay un proyecto de ley en el Congreso, pero que se puede mejorar, el tema de puertas giratorias, de inhabilidades e incompatibilidades cuando entro al sector público, mientras estoy en el sector público y cuando salgo del sector público, que también es un tema importante, tanto en dar el mensaje de que el estar en el sector público tiene elementos meritocráticos que son clave y que no es solamente una cuestión de parentesco o de ser del partido correspondiente, pero también un tema como muy sensible a la ciudadanía. El tema de empleo público en general, hay propuestas interesantes de otros centros de estudio respecto al empleo público, de crear una carrera civil sería muy importante. Fortalecimiento de la prioridad en el Congreso. Muchas de las cosas que hemos avanzado, el Congreso, por ser un poder autónomo, no lo controla la Contraloría y los controles que tienen no son lo suficientemente autónomos como para dar las garantías de que efectivamente las cosas están funcionando bien. Entonces, hay temas ahí, lo hemos visto en las últimas semanas con estos informes del Senado, pero en general hay temas ahí en que se requiere avanzar. Y finalmente, donde yo creo está la gran oportunidad del gobierno de Sebastián Piñera, y que es Fuerzas Armadas y Carabineros. Está el tema de mejor calidad democrática, de que tener las fuerzas más que realmente obedezcan al poder civil, pero también está el tema de las enormes cifras de plata que se gastan en Fuerzas Armadas, que es un problema en todo el mundo, aún en países sin los traumas que tenemos nosotros, y en los cuales no puede avanzar en tener una mucho mejor calidad de gasto en armamento. Es un mundo en el cual hay enormes asimetrías de información, en la cual se gasta mucho y típicamente muy mal, y ahí el proyecto de ley que tiene el gobierno, ojalá a través de indicaciones se fortalezca para ser mucho más ambicioso en mejorar la calidad del gasto, la rendición de cuentas por parte de las Fuerzas Armadas, los escándalos que hay. No se me ocurre un mejor escenario para que políticamente esto sea rentable. Requiere efectivamente tener ministros de defensa que sean duros con las Fuerzas Armadas, pero este es el momento para tener unas Fuerzas Armadas que realmente correspondan al país que queremos ser en el futuro. Bien, esa es la invitación a tomar conciencia de lo que hemos hecho en Chile. Sé que no soy la persona más imparcial en esto, pero les puedo asegurar que gente imparcial que mira esto, los multilaterales que se ganan la vida con esto, gente de otros países, han tomado Chile como el ejemplo en los últimos 3 años en materia de lucha contra la corrupción. En parte porque es relativo, porque en otros países se ha hecho muy poco, pero en parte porque lo que hemos hecho para gente que sabe lo difícil que es avanzar es sumamente notable. Ahora, la invitación no es a autocelebrarnos, a ser autocomplacientes, sino que a tomar conciencia de lo avanzado que ha sido esta alianza entre líderes políticos, sociedad civil, medios, académicos, etc., y seguir avanzando en los temas que estaban una lámina antes, que son temas pendientes y también son muy importantes. Muchas gracias.